Los temas que nos gustan están en Sonar Actual. Sigue su anfitrión, Felipe Bianchi. Estamos de vuelta entonces en este Sonar Actual para entrar a la segunda parte del programa, que comienza con un panelista de lujo. Porque se puede hablar de todo, Alberto Mayol llega a compartir junto a Felipe Bianchi en el Sonar Actual. Así es, lo logramos después de una lucha titánica para levantarlo de todas las posibilidades que tenía en otros medios. Está con nosotros y es parte de este programa, el Sonar Actual, a partir de hoy, don Alberto Mayol. ¿Cómo le va? Muy bien, Felipe, muchas gracias. No sea mentiroso, le va pésimo, está enojado, está triste, está dolido y está golpeado. Estamos golpeados. Lo de anoche fue estúpidamente duro. ¿Qué le pasó a la U? Desde la perspectiva del hincha, pero además de alguien que ha estado inmerso en el destino de la U. Mira, recordemos que Alberto Mayol fue en algún momento un trabajador del Club Deportivo de la Universidad de Chile en la época de la quiebra. Sí, mira, yo creo que es bien claro cuando en las instituciones y ya en el plantel, qué sé yo, como que se va perdiendo los fundamentos. O sea, porque me acuerdo de una declaración de Guardiola fantástica una vez que comete un error Puyol y le cuesta un gol. Entonces él dice, no hubo ningún error de Puyol, dice. Y no lo hice con fanfarronería porque le dicen, pero explíquese porque fue un error grosero. No, le dije, porque la instrucción, dijo él, es que tenían que salir jugando. Y él sale jugando todas las veces y en todo el torneo en algún momento le van a quitar la pelota y le van a hacer un gol. Pero van a hacer un gol. Mientras tanto hemos producido 60, 70 jugadas nuevas, ¿ya? De los cuales van a salir muchos más goles. Por lo tanto, para mí no es un problema. Es parte porque está trabajando con sus fundamentos. El problema es cuando tú pierdes, incluso cuando ganas, y no sabes por qué ganaste. No es resultado de una claro, o sea, yo me acuerdo búsqueda. Yo me acuerdo del periodo de Baquia, por ejemplo, que fue un periodo que fue exitoso nacionalmente, internacionalmente un desastre, ¿ya? Pero se fueron perdiendo los fundamentos en ese momento. Me acuerdo que, no sé, Sergio Vargas, una pelota que llegaba por izquierda, la recibía y la sacaba por derecha rápidamente y la agarraba la pelota del Hugo Valencia y partía. Y tenías claro esa jugada que ya tenía ficha técnica de hace 6 años. Mecanización. Que le llaman. Claro, esos elementos que resulta que se van perdiendo técnicamente, pero se van perdiendo la compra, cómo se compran los jugadores, lo que está pasando con Colo-Colo, la U, que van contratando jugadores que tienen 35 años, ¿ya? Que están encantadísimos naturalmente de que los contraten, y claro, y tú por el residuo de carisma que queda para la institución, entonces dices, ok, hagámoslo. No, o sea, aquí hay procesos. Yo creo que, por ejemplo, la U necesita hoy día establecerse, situarse en una situación tipo lo que hizo Marcarián en su momento. O sea, un tipo que llega, que ordena el cuento. Ya, pero hasta eso es enredado, Alberto, porque uno lee los diarios, porque todavía lee los diarios, yo por lo menos. Sí. Y se entera que la U está buscando en esto que Johnny Herrera calificó como un casting. Sí. Está buscando a entrenadores que tienen una trayectoria internacional, pero entre ellos se mete, por ejemplo, ya que lo mencionaba, Sergio Bernabé Vargas, que la verdad será un gran ídolo de la U, pero como técnico... Por eso eso no tiene ningún fundamento. O sea, eso no tiene ningún sentido. Porque además lo que habría que potenciar, o sea, en la U han contratado y vuelto a despedir y contratado a Sabino Aguad, por ejemplo, que es un tipo que ordena bastante bien las gerencias técnicas, que ha sido muy exitoso en los procesos de la U de San Paoli, de Colo-Colo de Borgi, de la Unión Española posteriormente, que sale campeón. O sea, un tipo que conoce, pero no, los echan, los sacan, los traen, o sea, unas cosas, unos desórdenes, y esta idea de Vargas, o también gastar una cantidad de plata enorme en técnicos que tampoco te dan ninguna garantía, no digo de resultados, digo del trabajo que se va a hacer, de la identidad, del sistema y de la construcción de una institucionalidad que funcione. O sea, uno puede decirle lo que quiera a Arturo Salá, políticamente sin duda tengo muchas distancias, pero Arturo Salá es un tipo que tú lo ponías en un equipo, en cualquiera de las posiciones que lo pusiera en un club, y el tipo organizaba, ordenaba el cuento. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad, y sin duda lo que hay hoy día, digamos, Esteban Valencia, qué sé yo, es súper... no es la respuesta que se necesita en un momento como este, evidentemente. Cuando tenías que definirte la posibilidad de llegar a la Sudamericana, que cuánto, pongámoslo en plata, digamos, ya que son sociedades anónimas, cuánta plata significa para la U estar y no estar en la
en la Sudamericana. Muchísima plata. De hecho, se fue indignado Heller ayer ante el Bueno, pero imagínate. O sea, yo creo que calculando así, diciendo, no, ya, esto ya es el acabose. Entonces, oye, Alberto Mayol, aprovechemos estos minutos. Sí, por favor. Más allá de la U. Deje preguntarle Hay un par un de mundo. temas que tengo en la cabeza. No, A ver. primero este tema que está ahí sonado porque eres de izquierda. Entonces ¿Cuál? Venezuela. Ya, no. Pero claro. Venezuela, para alguien de izquierda, que escucha por un lado a Luis Felipe Ramírez, que fue un miembro importante de la época de la Unidad Popular, que fue embajador en Venezuela en el gobierno de Bachelet, que es un hombre de izquierdas, y que dice, no, lo de Venezuela realmente es un desastre y es terrible lo que está pasando. Y escucha a Jadwe, por ejemplo, el compañero Jadwe, alcalde de Recoleta, que estuvo aquí en el programa hace poco, defender Sí. con todo el sistema y la situación que se vive en Venezuela. ¿Cómo lo ve Alberto Mayor? Mira, yo creo que uno tiene que ser en esto, ir a los hechos. O sea, yo creo que cuando uno empieza a cuestionar los hechos ya se pone la cosa muy enredada. Aquí los hechos políticos, así como políticos electorales, ¿ya? Son bien claros. Nunca se ha podido comprobar que la elección en tanto tal haya sido un fraude en todo este proceso. Lo que sí está claro es que la oposición tuvo la oportunidad en un momento determinado, que estuvo a 1% de poder ganar una elección, y de ahí para adelante dilapidó ese esfuerzo horriblemente, incluso organizando a pocos días después de la elección esfuerzos golpistas, cuando tenía mayoría electoral prácticamente lista para la siguiente vez. Entonces tú dices, a ver, aquí hay una oposición que es de una incompetencia enorme, un gobierno que ha sido muy incompetente también políticamente, que ha tenido, yo hablando con gente incluso del gobierno de Chávez, me decían, mira, aquí el mejor amigo del gobierno es la oposición y el mejor amigo de la oposición es el gobierno, porque aquí son errores no forzados de lado a lado permanentemente. En medio de eso, en medio de ese escenario, un país que está azotado por efectivamente una presión, que es la presión que ejerce Estados Unidos sobre el sector. Yo no tengo ninguna duda de cuál es la estrategia de Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos es lo que aquí llamamos Chilezuela. La estrategia es mostrar el gran fracaso del modelo, que debo decir no es un modelo, del modelo del gobierno venezolano. Para que nadie vaya a caer en esto. Para que nadie vaya a caer en esto. Entonces la película está ahí rodándose permanentemente y les importa un carajo lo demás. Lo que les importa basta con cerrar la llave del petróleo y se habría acabado todo esto. Exactamente. Si Estados Unidos quisiera. Exactamente. Si quisieran, efectivamente, esto lo habrían acabado en el momento en que metieron presión. Y por algo Trump, en un momento en que metió presión para poder hacer caer, lo tenía prácticamente listo, retrocede, porque dice, no, aquí hay una estrategia mayor, ¿ya? Que se siga viendo esta película en los cines. Que se siga viendo esta película. Entonces tenemos una responsabilidad de todo del continente. Aquí lo que pasó fue lo siguiente. Aquí hubo un proyecto en un momento determinado a nivel regional, que era un proyecto bien interesante, que incluía un elemento financiero, que hay que decirlo con todas sus letras, era idea de Fidel, no de Hugo Chávez, ¿ya? Y Fidel es un político avesado, Hugo Chávez era de bastante talento, y Maduro no llega ni a los talones de uno ni menos ni a la uña del otro, digamos. Entonces, ahora eso no lo transforma necesariamente en una especie de paria, porque la pelea de Maduro, claro, con Chávez la pierde y con Fidel, ¿para qué decir? Sí. Pero a lo mejor con otros presidentes de este mismo continente. No, es que ahí viene el punto, que en el fondo, cuando tú te enfrascas en decir, por ejemplo, ahora el argumento fue la abstención, que recularon porque después de ver que la abstención... Sigue votando harta gente en Venezuela. Sigue votando... Lo que pasa es que desde luego más que acá. Siempre votaba mucha gente. Ahora no digo el número, digo claro, porcentual, porque... Porcentualmente vota más gente, porcentualmente votó más gente por Maduro que por Sebastián Piñera, ¿ya? A razón de la población total del país, o sea, realmente. Entonces, evidentemente, hay que desprenderse de todos esos prejuicios. Es un país en crisis económica, la condición de la economía... Yo tengo familia en Venezuela, lo conozco bien, o sea, es una situación verdaderamente dramática. Pero a ti, por ejemplo, ¿te preocupa como Alberto Mayol y además como representante del Frente Amplio, te preocupa la exacta expresión de la división de poderes y de las prensas libres y esas cosas, o es un tema secundario? A ver, no es un tema secundario. Lo que pasa es que también hay que entender, o sea, nosotros no conocemos la realidad, nosotros nos imaginamos que la realidad venezolana es como lo nuestro, entonces como el argumento así como, es como la UP, ¿ya? Entonces, porque hay inflación, es como todo el argumento, ¿ya? Entonces, a ver, el esfuerzo de Maduro frente a la prensa tiene que ver con un momento de intervención a través de la prensa que se hace
probablemente a nivel internacional, eso hay que verlo, donde la prensa efectivamente hace una asonada en contra del gobierno. ¿Cómo se resuelve eso? Institucionalmente es muy difícil. Yo encuentro que la solución que se tomó no era la adecuada, pero evidentemente era evidente que había una prensa que no es que tenía una orientación editorial, sino que era un grupo fáctico. Que en Chile también lo vivimos en su momento. O sea, el golpe está organizado por Merino con Agustín Edwards. Entonces, lo que pasa es que nosotros aquí... Y Jack Daniels. Y Jack Daniels, el tercero de la Jack mesa. Daniels, claro. Entonces, yo creo que efectivamente ahí las soluciones que se han ido buscando, o sea, cuando los empresarios se ponían a hacer cuestiones a través del mercado para aprovecharse de ciertas coyunturas, meterlos presos solamente era un error, es victimizar, es confundir un delito económico con un delito criminal. O sea, hay una serie de confusiones que se fueron dando en el marco de un país donde se perdió el eje fundamental, que es decir, mire, aquí está el poder, pero el poder institucional. ¿Ya? Y eso fue un error que ocurre antes de Chávez. O sea, la decadencia de Venezuela, la problemática de Venezuela, donde el chavismo fue un respiro, y eso es objetivo, ¿ya? Fue un respiro, y resulta que viene de antes. O sea, nadie se podía imaginar que Caldera iba a ser capaz de robar lo que robó. No, la crisis de Venezuela evidentemente parte en la tiene etapa, que ver entre comillas, democrática. Con países extractivos de materias primas, tiene que ver con los países petroleros, tiene que ver con la crisis institucional. O sea, tú vas por el mar venezolano y de repente llega a una playa preciosa, qué sé yo, pero dices, el agua se mueve raro, porque el agua está llena de petróleo. O sea, condiciones medioambientales espantosas. Entonces, ahí hay una falla que va mucho más allá del análisis así como, no, es que tiene que salir Maduro para que entren los que literalmente lo único que quieren son la alta burguesía que quiere entrar a ser dueño total del país. También ahora en esa experiencia lógica, en eso. En esa lógica, Alberto, más allá de que uno comparta o no el juicio de lo que está pasando y lo que pasó en Venezuela, el tema hoy es, ¿tiene que tener Chile embajada en Venezuela? Porque yo pensaba, imagínate que hubiera decidido Suecia, Italia o México no tener embajada en la época Pinochet acá, lo difícil que habría sido todo. Porque por último, desde la mirada del gobierno de Piñera, tener una embajada de alguna forma ayudar a los que están allá y no son parte del gobierno. No, yo creo que la falta de arte de los gobiernos de Chile en general respecto a cómo hacer política exterior es bien sorprendente. O sea, muchos países tienen millones de problemas que nosotros no tenemos, pero en política exterior nosotros podemos cometer todos los errores juntos. Esto es simplemente no merita análisis, porque si tú lo consideras una dictadura o no lo consideras una dictadura, tener la embajada es una herramienta. ¿No? O sea, para uno u otro destino. Y uno quiere tener herramientas siempre. Entonces es ridículo, no tiene ningún sustento, no amerita ningún análisis. Nadie se le habría ocurrido una idea más pedestre y estúpida que tiene interés un día, que es el día que tú retiras la embajada. De ahí para adelante no te sirve de nada. Entonces, de verdad, el gobierno no hace estos gestos poniendo un ministro de Relaciones Exteriores que objetivamente es alguien que no conoce ese mundo y que toma decisiones de este tipo porque va destempladamente a tratar de atacar a Venezuela y Cuba porque quieren cumplir un rol geopolítico desde Chile que está por en esa agenda, que me parece que es un rol que Chile no ha sabido cumplirlo nunca. Y que yo sí extraño que Chile tenga un rol geopolítico más importante, pero no se hace simplemente diciendo somos súper de derecha y estamos muy en contra de todos los de izquierda. Eso no es un argumento de geopolítica. La geopolítica se construye de otra manera y hay que aprender del Vaticano, donde saben harto de eso. De cuándo y dónde apretar. Alberto Mayor, gracias por haber estado hoy en el programa y nos seguimos encontrando todas las semanas. Por supuesto. Esto es una sección permanente. Así es. Nosotros vamos a escuchar más música. Esto es Chris Cornell en el Sonar Actual.